un tocayo mío, Willy Otamendi, ¿Qué tal? Buenas tardes. pero le dicen Guillermo, igual que a mí. Cuando se enoja, Milagro le dice, Guillermo, portate bien. Y a Milagros le dicen Mili. Y Cuando le dice Milagros es que no, la cosa... No es Milagro, que se quema... es Milagro. Es María del Milagro. María del Milagro. Aguerre, otro apellido, no sé. Aguerre, espera. Aguerre me suena. como Aguirre casi. Algo que ver con el Aguerre que nosotros... Sí, con todo. Con José María Padre, José María Hijo. Unos capos. La capos. señora es la hermana de José María Padre. Y tía de José María Junior. Perdón. Y mamá de... Esperanza, que la tuvimos acá dos veces en el programa. Famosa Esperanza. La famosa Esperanza. Bienvenidos al... Muchas gracias por gracias. venir. Muchísimas gracias. Hicimos el favor de salir más favorecido en la foto. Ella no, porque ella está igual, pero... Qué buenas las imágenes retocadas, qué bueno. Viva la inteligencia artificial. Viva, bueno, viva. Vamos a empezar. Yo ya dije lo del sorteo, yo me tengo que tachar estas cosas, porque si no después nuestra community manager se enoja con nosotros. ¿Qué es de lo alto? ¿Qué es de lo alto? A mí me cuesta decir que es una consultora, porque vieron que las consultoras como que saben un montón. Entonces, a uno le cuesta decir somos una consultora o asesoran en temas, porque nosotros venimos más del oficio ejecutivo. A ver, espera, vamos por partes. Vamos por partes. Primero, ¿qué es la consultora? Somos de lo una alto, consultora. ¿Y después de dónde vienen? Nosotros somos una empresa de servicios para el agro, para el sector agropecuario. Empezamos con lo que sabíamos hacer, que era la parte comercial, con gestar negocios, nuevos negocios, desarrollo de productos, con capacitar equipos comerciales, que era lo que veníamos haciendo toda la vida. Y en determinado momento nos empezó a pasar que todo el mundo decía, che, ¿y conoces a alguien que puede trabajar? Y no, y la verdad es que era una gran dificultad en el agro, la obtención de recursos humanos. Y año a año el sector de recursos humanos, de búsquedas de recursos humanos, fue creciendo hasta que hoy podemos decir que es el 90% de nuestros ingresos. De nuestros ingresos, las búsquedas de recursos humanos para el agro fundamentalmente. Y después, bueno, pasa que tenés un campo, me contrataste, te gustó y bueno, a veces... Se empezó a mezclar todo. No, a ver, los dos somos ingenieros agrónomos, venimos de empresas, de familias con agropecuarias. Y te dije que era gente paquete. Bueno, algunas hectáreas, no tantas. 10.000, ¿no? No, lejos de los miles. Pero bueno, de alguna manera, ella en Huanguelén, en la zona de Coronel Suárez, yo en la parte de Lobería, y bueno, fuimos mamando todo lo que es agropecuario, pero nuestros primeros trabajos fueron comerciales, fueron una empresa de insumos, de importación y distribución muy importante, nacional. Acá se pueden decir marcas, ¿no? Sí, bueno, sí, porque además ya no existen. Se llamaba CIAGRO, Centro Integral Agropecuario. Era una empresa que llegaba a tener 45 sucursales en todo el país, con mucho desarrollo desde el norte hacia el sur. Nosotros nos encargamos, bueno, Milagros era la responsable de toda la parte de importaciones, yo era el gerente comercial de la zona sur, que fue la última, o sea, en vez de desarrollarse de Buenos Aires hacia afuera, desde Chaco hacia abajo se desarrolló. Y bueno, cuando pasaron unos cuantos años, casi 14, en la parte comercial, hubo cuestiones de la vida, ¿no? Un sacerdote que estaba en Salta, empezando a hacer una obra muy importante en los cerros, en la Quebrada del Toro, nos convoca como para decir, ayúdenme, que necesito mover esta obra y necesito conseguir fondos y esto y lo otro. Y ahí nos damos cuenta que, bueno, si bien nos iba muy bien económicamente en los trabajos, ella estaba en una empresa, yo estaba en otra, pero el tema es que... ¿Ya estaban casados? Sí, ya teníamos 2 hijas. Sí, año 99. No, la locura se sigue haciendo toda la vida. O sea, no es cuestión de casarse y dejar de hacer Pero locuras. ¿qué pasa? Vos estás en un trabajo de una empresa y no tenés tiempo para irte y escaparte cuando vos quieras. Obvio. Y ahí a Milagros le cubrió una idea. Claro, ahí empezó el sueño, empezó en 2009, arrancamos formalmente en 2011 cuando Guillermo renunció a su gerencia. Empezó viniendo desde Salta de colaborar, de voluntariado y esto de decir necesitamos tiempo. Y digo, bueno, hasta que no tengamos nuestra empresa no vamos a tener nuestro tiempo, sabiendo, porque venimos los dos de padres también con sus emprendimientos, con sus empresas. Mi suegro también era agrónomo y mi padre tenía el campo. O sea, sabemos que ser independiente es mentira, que tenés mucho tiempo libre. En general tenés menos tiempo, pero lo acomodás. Podés trabajar a las 3 de la mañana y podés viajar. Claro, sí. Y la verdad, la idea era al principio colaborar fuerte. Era un proyecto que nos movía mucho desde las 2 áreas nuestras.
desde lo, si querés, lo religioso o lo solidario, pero nos movía desde lo laboral, porque era un colegio a 80 kilómetros de Salta Capital, con una base rural el objetivo era favorecer el arraigo y la igualdad de oportunidades. En una zona totalmente rural, eran muchos productores de papa, sobre todo en ese momento productores de autosubsistencia, y la idea de este sacerdote, a diferencia de lo que muchas veces se dice, era tratar de que su economía pasara de subsistencia a una economía de excedente y que pudieran comerciar y empezar a trabajar como cualquier cristiano en todo el mundo. Y tenían productos y con que es una zona turística divina. Sin obligación de ser pobres. Tal cual. Claro. Exacto, que elijan. Si se quieren ir a Buenos Aires, se van con un secundario terminado. Si se quieren quedar en Salta, se quedan en su emprendimiento y tienen cómo hacerlo. Esa es la idea. Remarcaba mucho lo que acabas de decir vos, Willy. Igualdad de oportunidades. O sea, en realidad, que pudieran hacer lo que quisieran. Si quieren quedarse y quieren desarrollarse en un lugar que por otro lado es hermoso, muy turístico, bien. Pero si quieren ir a una ciudad con total libertad, pero con herramientas. Por supuesto. Y bueno, y eso era trabajar con gente. Entonces, de a poquito, cuando empezamos a ver el tema de capacitación y de trabajar también para nuestra gente del sector rural, decíamos, todo tiene que ver con todo, porque en realidad el sector rural, esto que padece Salta a 1.600 kilómetros de Buenos Aires, lo padece Cañuelas, o lo padece General Belgranos, o Casares ahora que no tiene caminos y está todo el mundo inundado y no pueden ir los chicos a la escuela. Digamos, entonces es una realidad que tenía mucho que ver cuando yo me metí en ese momento a colaborar y a hacer medios y bueno, iba promoviendo esa obra. Me daba cuenta que en realidad me juntaba con un ministro de Educación con ahí, el problema era el país. Entonces, bueno, ¿qué buscaba hacer esto que hoy es Colegio Alfarcito? Le vamos a poner nombre porque ya que lo nombramos. Colegio Alfarcito buscaba hacer esto, una lucecita de mostrar que sí se podía en un lugar muy difícil, a 3.000 metros, todo con energía solar, porque no existe otra forma de energía. Te estoy hablando de 2009. O sea, hace 16 años cuando una pantalla solar costaba conseguirla. Sí. No y bueno, luces. Nos lanzamos. En el 2011 yo renuncio y al mes fallece el sacerdote. Con lo cual la obra ya estaba iniciada, el colegio ya estaba inaugurado hace un año atrás, que vino uno de los chalchaleros a inaugurarlo. Juan Carlos Arabia. Juan Carlos Arabia, ni más ni menos. Ya no está. Vivía a la vuelta a la clínica, ¿no? Mira. Ayacucho y Juncal. Mira. Y bueno, y arrancamos con esta idea de poder tener más tiempo o poder organizar nuestros tiempos para ir a Salta. Y ahí, bueno, nuestros primeros clientes eran del ámbito más comercial, de empresas. Pero con el correr del tiempo, bueno, empezamos a unir estas dos patas que dice Milagro, ¿no? Lo humanístico, la fe, la acción social, lo solidario, con un trabajo más de búsquedas ya, si bien siempre mantuvimos, porque conocemos mucho el mercado de la parte comercial, empezamos a meternos en los campos y a buscar puestos de producción, que es un lugar de alguna manera virgen para lo que es servicios empresariales de búsqueda de recursos humanos. ¿Por qué? Porque bueno, en el campo se está muy acostumbrado a, no, necesito un encargado de ganadería. No, hablo con mis vecinos, hablo con... Sí, a ver quién conoce, pero bueno, cada vez se limita más eso. Y cada vez se profesionalizó más la actividad. Exacto. Los requerimientos de los puestos empezaron a ser mucho más altos. Hoy un tractorista o un pulverizador. Ahora estamos en una búsqueda de un pulverizador, por ejemplo. Se ha tecnificado mucho, ¿no? Muchísimo. Monitores, tenés que saber manejar un monitor de siembra, un monitor de pulverización, las condiciones climáticas, las responsabilidades que hay en las pulverizaciones, las buenas prácticas agrícolas. Bueno, hay un sinfín de cosas en las cuales, bueno, la educación es tan importante y empezamos a notar también, bueno, el gusto de poder dar oportunidades a gente que tal vez, si no fuera que nosotros no amplificamos nuestros avisos de búsqueda en toda la geografía argentina, tampoco damos oportunidades a la gente que está más en el interior y que tal vez quiere más alejada y dice, no, bueno, yo quiero ir a Provincia de Buenos Aires a tener una oportunidad. Y la verdad es que, bueno. Y a su vez lo que nos pasa también es que el productor hoy... porque está muy ocupado y porque realmente los números son finos, la verdad es que eso no dejamos de saberlo, a veces no se da cuenta que, bueno, es una mega empresa agropecuaria y son pocas personas, son pocas manos, a diferencia de otras empresas, y entonces seleccionar un personal que no funciona es caro, por más que sea conocido, que sea amigo o que sea hermano. Es un plomo, sí. Y la verdad es que no poder ir referencias, no tener tiempo, no evaluar bien, se complica. Sumale, Milagro,
lo de la mudanza con la familia al campo, que no es contratar a alguien que agarra un bolsito, se va y se instala. En general, muchos de los puestos que nosotros buscamos, no te digo la gran mayoría, pero tal vez un 70-80%, sí, son con una decisión de proyecto de vida, de ir a instalarse en un campo. Y bueno, entonces hay una mujer que se trata de conseguir que también tenga trabajo, a veces cuando el puesto es netamente para un hombre. Se trata de que la mujer empiece a tomar puestos operativos en todos los campos, y eso está sucediendo. Sí. ¿También le buscan colegio para los chicos? Bueno, sí, vos sabés que es parte de la movilidad máxima que hay en los puestos agropecuarios. ¿Por qué? Porque muchas veces están en un buen trabajo, pero tienen 30 kilómetros la escuela. Y te dicen, mira, vos sabés que me tratan bien, cobro bien, pero me tengo que ir de acá. ¿Por qué? Porque no puedo llevar a mi hijo todos los días 30 kilómetros a la escuela. Cosa que nos pone muy contentos. Y eso también hay que decirlo. Viste que uno siempre se pasa diciendo en Argentina, somos bien, decir todo lo que ya te dije, el productor está inundado, está con los números finitos, está con unas retenciones que también lo vamos a decir, ya que vinimos, que no corresponden. Pero más allá de eso, también hay que decirlo bueno. A nosotros nos pone contentos cuando alguien con muy pocos estudios, que va a lo mejor a un cargo de capataz o que va a un cargo de peón de campo, te dice, pero si no hay colegio para los chicos, yo no sé si voy a poder ir. Y yo digo, es una dificultad para nosotros porque tenemos que seguir la búsqueda, pero también nos pone muy contentos, porque digo, la verdad que es alguien que quiere que a sus hijos les vaya mejor. Vos sabés que hace un tiempo que venimos entrevistando gente que está vinculada con la solidaridad, el quehacer social. Van al Chaco, estuvimos acá con Jorge Deal, que es uno de los dueños de Médicos, que tiene cuerpo y alma, con la mujer, haciendo caminos, con Mica Urdines, que también la hemos entrevistado un montón de veces. Y yo les decía a ellos que me llama mucho la atención, y gracias a Dios, poderosamente me llama la atención, que mucha de esa gente que vive en la pobreza casi más extrema, quiere que sus hijos vayan al colegio. Claro que sí. Ese colegio Willy, adolece de un montón de... Willy, discúlpame, es la única forma que pueden salir de esa realidad. Sí. Saben las oportunidades que se perdieron ellos siendo padres, y no lo quieren repetir con los hijos. No lo quieren repetir. Lo que pasa es que también, como yo le decía, el país, la gente, los políticos de M que tenemos en este país y todo lo demás tendrían que empezar a buscar colegios como la gente, con profesores como la gente, para que esa gente sirva para algo. Porque un tipo que va al colegio de los 2 meses tiene que dejarlo, y que iba porque podía comer y nada más, no sirve. Perdón, tengo un montón de mensajes para esta gente que vinieron con todo. Saludos a los ingenieros, grandes, Mili Willy, por ustedes. Saludos a todos, la mejor radio con los mejores invitados. Bueno, ¿qué va a hacer? Bueno, es cierto. Esto es lo que nos pasa con esta gente de primera. Pregunto, esas habilidades semiduras, por ejemplo, vos me pones a mí a manejar una rociadora una pulverizadora y te destruyo el campo, porque no sé cómo manejarla. ¿Se aprende en la facultad? ¿Se aprende en el campo? ¿Es una tecnicatura? ¿Qué tipo de estudio es? En algún lugar puede haber una tecnicatura, puede ser que haya alguna precisa. Lo habitual no es tener una tecnicatura en pulverización, sí una tecnicatura más amplia de un colegio. La labor ahí es muy fuerte en los colegios agrarios. Ahí es donde nosotros en general solemos buscar, porque salen con una visión más amplia, y sobre todo en lo que es, si hablamos de pulverizadoras en particular. No, te di el caso de pulverizadora, pero ahí, por ejemplo, hay mucho cuidado con el tema de una correcta pulverización, porque si se te va de costado, porque aplicaste con viento y no hiciste las cosas como tenías que hacerla, bueno, podemos estar haciendo un daño a un cultivo o un daño a un vecino y al medio ambiente. Entonces, son temas que desde chicos en esas escuelas agrarias se inculca mucho. Después hay muchos cursos cortos en los cuales desde empresas mismas, a veces en forma hasta gratuita, capacitan al personal. Y ahí es donde aprenden. Hoy justamente estaba entrevistando a un chico que es candidato para un puesto de pulverización, y me decía, no, mirá, yo me capacité con esta empresa, vinieron de los que nos venden las pastillas, también nos capacitaron, y después dentro de la estancia vinieron a un ingeniero agrónomo bueno, son capacitaciones no tan formales,
pero colaboran, claro, Sí, son exactamente. oficios. A ver, es como un gasista o como, bueno, por ahí no existe la matriculación porque no es algo tan urbano. En algunas cosas sí, o sea, vos tenés un registro de tractorista, tenés distintas cosas, exámenes que tenés que rendir. Pero son oficios. Muchos también lo viven desde chiquitos. Muchos son hijos de que su papá ya hizo eso y bueno, van adaptándose a la maquinaria mamaron, nueva y lo van claro. mamando desde chiquitos. El ambiente rural tiene eso. También es real que hay gente de Buenos Aires que dice, me quiero ir a vivir al campo y aprende y estudia. Y bueno, le cuesta un poquitito más, pero No, lo logra. A veces te genera más la duda de que si esa gente se va a poder adaptar. Porque una de las cosas que nosotros siempre miramos es, ¿les gustará vivir en la soledad del campo? Porque si bien los campos a veces hay familias y hay vecinos y todo, bueno, te tiene que gustar esa Y vida. si sos puestero, peor. Y si sos puestero, ni Tal hablar. cual. Igual hay toda una polémica, vamos a decir el nombre del programa, ya que qué estamos, menos, hacemos qué un chivo. Hay una polémica en este momento que se está dando en todos los ambientes rurales, ¿no? En campos grandes. Porque hay todo un tema de sociabilización en los chicos. Digo, no era lo mismo el campo. Viste que todos vivimos un poco más rápido, ¿no? Y internet y todo nos conecta más. Entonces también no es lo mismo tener un chico yendo a una escuela rural a caballo, contento con sus compañeritos jugando a la pelota, Que que viéndolo no, y que tener Starlink en tu casa y que ves por internet tal cosa y que querés irte a visitar al amiguito y está a 30 kilómetros y eso es costoso. Entonces también hay en donde pueden, algunas estancias grandes lo que hacen es empezar a tener terrenos o casitas en los pueblos. Vamos a hacer un corte muy breve, así los sponsors no se enojan con nosotros y seguimos con Willy y con Milagro. Ya volvimos. Yo tengo una pregunta de ella. Pregunte. ¿De lo alto tiene algo que ver con Dios? Qué difícil, qué difícil, pero sí. Qué buena Esta es una pregunta. pareja muy cristiana, Hay con una- hijos, nietos y provenientes de familias muy cristianas. Digo, capaz que de lo alto lo pusieron por eso. Tratamos. Intentamos. No, la realidad es que el nombre surgió viniendo de Salta. Entonces veníamos de lo alto porque veníamos de la altura real, pero obviamente que esa altura de Salta para nosotros tenía mucho que ver con Dios. La verdad es que Chifri fue alguien que nos marcó. Yo lo conocí en el 91, con Guillermo nos conocimos en el 94 El en ese padre grupo Chifri, misionero, sacerdote. el sacerdote que falleció en el año 2011. Nos conocimos visitando La Rioja, estuvimos 7 años yendo los veranos a La Rioja. Fresco. Siempre, sí, fresquito, Sí, en enero. que eso no lo aclaramos, que nosotros no nos conocemos por la vocación, por ingeniero agrónomo, nos conocimos misionando a La Rioja en una parroquia de Caballito, Así que el nombre tiene que ver. Santa Después Julia. ahí, claro, Santa exacto, Julia. en parroquia Santa Julia. Y la realidad es que nada, tiene que ver. De hecho hay varias lecturas del Evangelio, una de Juan y una de Santiago que me gustan mucho, que habla de lo que viene de lo alto. Y uno intenta hacer eso, dejarse pasar por lo que viene de lo alto, ¿no? Desde nuestra fe yo creo que uno es un instrumento, pero también desde lo laboral hemos sido así. Por eso te digo, a veces cuando digo la palabra consultora no lo quiero decir despectivamente con mis colegas consultores, sino porque realmente no me siento una consultora, sino me siento más una empresa de servicios. Somos más del palo ejecutivo. Es que la consultoría es una empresa de servicios. Sí, pero nosotros trabajamos, Este señor que ven ahí sí. es uno de los mejores consultores en energía del país. así Pero que- claro, bueno, ahí me entendés. Sí, Pero ves, escuchame. en energía Después te tirame debe una flor a pasar, mí y listo, quedamos los dos. te debe pasar lo mismo que a nosotros en energía. Voy a ser de periodista. Pero te debe pasar lo mismo que a nosotros en energía. Digo, uno viene de una tarea o de consultar de tareas más duras o más ejecutivas, donde vos no estás hablando de algo que no va a tener resultado y que no vas a poder... No, hablas de viabilidad económica de proyectos, Tal cual. estudios sobre tal y si cosa. aconsejaste mal, se nota. Y tiene una Sí. medida y te evalúan. Bueno, a Sí, nosotros sí. nos pasa lo mismo. Y la digo, si- independencia, o sea, yo siempre digo, perdón, pero a nosotros en la consultora nos conocen por la independencia que tenemos. Totalmente. O sea, no somos los consultores que vamos a entender qué resultado querés. Tal Digamos, cual. Yo te doy esto. Tal cual. Con recursos humanos pasa lo mismo. Vos te equivocaste al contratar a alguien, que nos pasa, porque a ver, somos seres humanos nosotros Sí. y son seres humanos los que es muy difícil trabajar con seres humanos. No es Sépanlo. fácil. Porque Ni va a que haber- lo digas, ni Sí, que lo va a haber- digas. Los únicos e irrepetibles, mira qué Cambiamos, problema. tal cual, Exacto. y además cambiamos, y además vos contrataste a alguien que era fantástico y que era divino a los 25 o a los 30, y después cambió, o le fue mal en la vida, o le fue bien, y tiene otras expectativas. Conoció a alguien tal que lo- cual, tal cual. Pero más allá de eso, digo, tenemos un impacto real en la vida de las empresas, digamos, ¿no?
Así como hay empresas que nos siguen llamando y no sabemos por qué, hay empresas que ni siquiera son del rubro agropecuario ahora. No digas, no sabemos por qué. Creemos que porque hacemos bien las cosas. Ella es muy honesta, no podés negarlo. Honestidad brutal. Pero yo lo que te quería preguntar es, a ver, ¿cuál es el perfil? Yo digo, porque acá hay mucha gente que nos está escuchando que primero, están buscando un trabajo nuevo o algo nuevo, porque están repodridos de lo que están haciendo, y hay otro grupo de gente que tiene chicos que están mirando para cualquier lado, empiezan con una carrera, están un año, la dejan. A ver, ¿cuáles son los perfiles más requeridos hoy y mejor pagos? Que, por ejemplo, tenés un pibe, le decís, che, mirá, está con el teléfono. ¿Por qué no te metes en tal cosa? ¿Por qué no empezás a mirar esto? Mira, nosotros tenemos un rubro bastante acotado. Sí. Porque, bueno, nos dedicamos dentro del agro, ¿no? Sí, pero estás en un sector que es el ingreso número 1 de la Argentina hasta dentro de 2 años, que después nosotros lo vamos a pasar. Ha habido ciclos. Ha habido Así ciclos. Si querés contratar vos sí. a subir Tal un cual. tipo para energía, Petróleo y gas, Nos vienen va a atrás. exportar más que el agro. Cuando paguen las mismas retenciones hablamos. De por sí, por Salta. Cuando paguemos las mismas retenciones hablamos, claro, y competimos. Por Salta lo sabemos, lo que vos hablás de energía y todo, y minería, porque bueno, obviamente nos empezamos a vincular un poco con ese mercado laboral. Salta le pegó mucho a la minería. En el colegio secundario estamos capacitando directamente junto con las mineras a los chicos egresados de este colegio, porque son los que físicamente tienen más aptitud, porque están viviendo ahí arriba. Y bueno, para que ellos nos digan qué necesitan y con qué necesitan formarse. Y eso es lindísimo, ese trabajo, porque imagínate. Obviamente es la parte voluntaria de la empresa, digamos. Los chicos que salen de pastorear ovejas y cabras, la parte de sembrando comunidad. Sembrando comunidad, siempre me olvido. Sembrando comunidad. Ahora, de lo alto. Es una pregunta que tengo para hacer. Qué bueno. Volviendo de lo alto, todo lo que acaba de decir Milagro se suma también a lo que este mismo sacerdote, que era de sangre, era argentino, pero tenía cierta sangre austríaca de familia y todo, era bastante estricto. O sea, todos los sábados nos hacía ir al hospital Piñeiro. Tenías que ganarte ir a misionar, no era fácil, no es que, bueno, cualquiera va. No, había que laburar. Te formaba, te exigía. Y exigía, y era de estos de decir, bueno, si vamos a hacer algo, hagámoslo bien, hagámoslo a fondo. Para hacerlo malo va a ser cualquiera. Para hacerlo malo va a ser cualquiera. Y la verdad es que nos marcó individual y como pareja. Sí, nos generó un toque bárbaro. Nos generó cierto toque en decir, bueno, y de lo alto tiene que ver un poco también con eso. Buscar lo alto, buscar lo mejor, buscar lo mejor. Obviamente en el camino somos seres humanos y nos perdemos. Pero... Yo les voy a hacer una crítica a estos muchachos. Perdón, no me respondieron a la pregunta. ¿Cuáles son los perfiles? Los perfiles, disculpen, lo que Milagro te decía es, bueno, nosotros mayormente estamos acotados dentro del sector agro. Sí. Dentro del sector agro, hay muchos puestos de ingenieros agrónomos, pero hay muchos puestos de técnicos o idóneos, como decía Milagro, gente de familia de campo que desde chiquitos conocieron lo que es la ganadería, conocieron lo que es la agricultura, se subieron a un tractor, aprendieron y tienen esa habilidad. Eso en la parte agro. Después, nosotros tenemos clientes no agro que nos requieren a veces puestos en comercio exterior, por ejemplo, puestos en compras. Lo que ahora, se ha ido cambiando, a tu pregunta concreta, que era de quién gana más o cómo le va a ir mejor, ha ido cambiando en que cuando nosotros empezamos con nuestra profesión, yo me recibí en el año 94, dejé de cursar, 95 di mi última materia, lanzaban la RR, así que comencé primero en Monsanto, con la soja RR. El boom de las multinacionales, ¿no? De las empresas grandes, entonces vos entrabas de comercial a una empresa como ingeniero agrónomo o como joven recién recibido y tenías unos planes espectaculares, te pagaban muy bien y era difícil que te fueras. Te daban comisiones a fin de año, Hoy ese mercado ha bajado un poco. Y también ha bajado la expectativa personal. Yo creo que el mundo va cambiando. Entonces hay muchos más jóvenes interesados en la producción, que no está mal. Y muchos chicos que quieren irse para el campo. ¿Ya? Exacto, por eso te digo, por eso mucha te visión, estaba haciendo la pregunta. Porque mucha muchos visión pibes que del te dicen, estilo... yo no quiero vivir más en la ciudad, me tiene repodrido. ¿viste? Tal cual. Y mucha visión mucho espejo por ahí con el farmer americano, si querés, ¿no? Sí.
y darte cuenta de que, bueno, si no tenés el campo porque no lo heredaste o porque no lo pudiste comprar, porque es un bien difícil de adquirir desde chico. Es casi costoso. Hoy por hoy, convengamos que casi el 60 o el 70% de nuestra agricultura es de productores que alquilan campo. Y eso sí es mucho más accesible, ¿no? Entonces, bueno, estos chicos, muchos van buscando más ese perfil productivo o más técnico. Y ahí también ahora hay buenos trabajos. Hay muy buenas gerencias medias, mandos medios. Bueno, lo otro que está cambiando mucho es la tecnología. Entonces, si antes, cuando nosotros nos recibimos, el puesto clásico, digamos, nuestro era ir a lo comercial. Hoy, como dice Milagro, es más lo productivo, pero a su vez lo productivo se empieza a mezclar con la tecnología. ¿Por qué? Porque hay aplicaciones, porque hay software, porque hay un montón de cosas nuevas e innovaciones en el campo que han hecho una revolución enorme. Aplicaciones selectivas en las pulverizadoras, siembra variable, mapeos satelitales, un montón de cosas. Hoy tenés por hectárea tu contabilidad, si querés. Exacto. O sea, vos con Las tu celular, semillas. claro, Exacto. o sea, vos por tu celular sabés cuánto rinde cada hectárea y hasta podés sacar la contabilidad de lo que gastaste en esa hectárea. Y ahí empiezan a entrar de costado gente no necesariamente de origen agro, Del palo. no del exacto, que son o ingenieros o técnicos o de los que vienen de las IT, en los cuales se meten de costado a trabajar en software, Actech, aplicaciones, en Actech, y se abre un nuevo universo. Bueno, esto viene sucediendo en los últimos 10 años. Y todos los días se explota cada vez más, ¿no? Hay mucha innovación en el campo. Ahora, en función de lo que ustedes están diciendo, se está contratando con todas estas tecnologías que están viniendo, ¿se está contratando más o menos gente o cambió el perfil de la gente que se contratan? Yo creo que es una buena pregunta esa. Yo creo que se contrata la misma cantidad de gente, porque hay tareas en el campo que no son tan reemplazables No son por la delegables. tecnología. No, la IA no va a poder, por lo menos por un buen tiempo. Bueno. Digamos, tenés que estar, a ver, que se te rompa un molino y que una aguada no se llene y se te mueran un montón de bichos un fin de semana, requieren de un ser humano que esté revisando. Está bien, podés poner una camarita, internet, pero en el campo hay viento, se corta, tenés millones de imponderables, entonces siempre dependés del ser humano en una productividad primaria, digamos, ¿no? Lógicamente el perfil va a ir cambiando y también, pero eso va a pasar a nivel país y a nivel mundo, la brecha va siendo todavía más grande, por eso a uno le preocupa, también me enojo con los políticos, le preocupa cuando no se hacen bien las cosas en educación, porque en realidad van dejando un montón de gente que se cae y que la brecha hoy va siendo más grande y más rápido. Porque cuando vos tenés tecnología de por medio, se complica. En una medida, y como me gusta decir la parte buena también, el celular que uno se queja tanto, a mucha gente de pocos recursos de educación, la volvió a equiparar. Porque si manejás bien algún aparatito de estos, bueno, en el campo vas teniendo tu rol para medir. No se pierdan el lunes que viene la segunda hora del programa. La primera hora es muy buena con dos monstruos como Sergio Berenstein y Alberto Schuster de Estados Unidos, pero la segunda hora vamos a tener una psicóloga amiga de la casa, Ana Vera Cerventi, con 3 adolescentes para hablar del tema de las adicciones con los celulares, las tablets, etcétera, etcétera. Yo quiero hacer una crítica. A ver. Y sí, escuchame, tengo polémica. Polémica en el BIS. Escuchame. Si no, Somos vascos, así que peleemos. Todas las acciones de marketing dice que nunca empieces diciendo que no. Yo me acuerdo una vez, nosotros teníamos una empresa que nos dedicamos a hacer cursos de asistentes dentales, etcétera. Hasta una carrera tuvimos. Y un día tuve que ir al Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires y llegué a la 1:15 de la tarde y el cartel decía, no atendemos de 13 a 14. Digo, ¿por qué no decía atiendo de 8 a 12, de 14 a 16? Ellos empiezan su video diciendo, no hacemos. ¿Por qué? Bueno, yo creo que estamos en una etapa saturada de redes y de publicidad. No sé si a ustedes les pasa, pero a mí entro el celular y aparte que te escucha y entonces hablaste del agua mineral, te Y salen el 20, algoritmo y uno te- está te como liquida. agobiado. Entonces, este año queríamos crecer como consultoras. De hecho, creo que en algún momento habló Guillermo con vos. O sea, queríamos crecer un poco porque nos damos cuenta de que tenemos un mercado y un nicho que puede ser más grande, que necesitamos más colaboradores y que para eso el flujo tiene que ser constante
Y entonces hay que animarse a dar el paso. Era o damos el paso ahora o nos mantenemos iguales y nos retiramos cuando nos toque, cuando Dios quiera. Y a mí me gusta dar el paso y a Guillermo también. Entonces dijimos, bueno, es un buen momento para crecer. Nunca al borde del precipicio, por favor. No. A veces cerca. Pero bueno, la realidad es que en ese cansancio que tenemos de tanta publicidad y de todo, no me sentía cómoda con los consejos. Y acá voy a mandarle un saludo a una querida tuitera que si escucha se va a poner contento, una especialista en comunicación, que un día me dijo, en 2026 vamos a estar haciendo marketing para los algoritmos. Y yo me quedé, me dice, porque ya la gente va a tomar... ¿Cómo se llama? ¿Podés decir el nombre? Silvia Mam. Va a definir un poco, los algoritmos van a empezar a definir, porque tu inteligencia artificial, tu agente, que te ayude a llevar tu agenda, va a definir con el agente de él. Y entonces, me decía, en cereales, los granos te los va a aceptar el algoritmo de, no sé, Cofco con el algoritmo del productor. Que no vas a tener que convencer a una persona, tenés que convencer al algoritmo para poder llegar lejos en cuanto a clientes, negocios, y etc. Obviamente eso no nos atañe a nosotros. Yo en YouTube me dedico a volver loco al algoritmo. Bueno, ahí tenés. Entonces, Le nada. pido cualquier cosa Claro. para poder elegir yo, porque Y si ahí no, fue mirá lo cuando que- ella nos decía, va a ganar, va a haber un nuevo lujo y un nuevo nicho de marketing que va a ser esto, sentarnos a charlar y conocerte personalmente y escucharte a ver qué tenés que decir. Y los grupos de WhatsApp privados, dice, donde estas empresas que bombardean no van a poder entrar, porque van a entrar los que los grupos digan que quieren entrar. Y entonces eso nos hizo ver un poquito más humano. Y entonces me dijo, la verdad que si hacen alguna campaña, háganla desde lo que son. Y cuando me puse a ver, era muy difícil decir lo que uno es, pero sí es fácil lo que uno no quiere ser. Totalmente, sí. Y Gran creo verdad que eso. varios nos contactaron por el mismo motivo, porque le llamó y dice, no, pero no se dice que no haces. Y Pero la después verdad que es terminaron verdad. diciendo, bueno, pero en realidad está bien. En realidad me cerró. No, como idea publicitaria está buena. Es decir, En realidad, todo el mundo te dice que no digas que no podés, o no querés, o no tenés. Y estos empiezan diciendo que no. Y en el fondo somos vascos, lo repito. Sí, O lo sea, sé. digo, entonces, pero sobre todo es el no. me decís que diga que no y te voy a decir que no. No, y también ir un poco en contra del consejo perpetuo. La verdad, un poco lo que quisimos decir es, somos seres humanos de carne y hueso, tenemos un camino recorrido que creemos que es valioso, pero tampoco nos la creemos, y sobre todo esto, el poder de escucha, si bien está muy usado el tema de la empatía, ¿no? La empatía entendida desde el lugar de decir, bueno, te escucho, quiero entender cuáles son tus problemas y ahí me voy a poner a trabajar para vos. Sí, pero empatía no es ponerse en el lugar del otro y pretender que hiciera lo mismo que a uno. Exacto. Claro. Y Ese es el además, punto. además entender que nuestra actividad por este nicho donde hay poca gente, donde son 250.000 productores en todo el país, no estamos hablando de una cosa masiva. Igual es un número. Es un Sí, número, sí, es un sí. número que ojalá lleguemos, pero digo, Multiplicalo por no, 4 y... Un no, millón de tal cual, pero personas. a lo que voy es, son casos únicos. No es lo mismo un productor de peras que un productor de ganadero, que O de uno de oliva. Patagonia, que uno de Salta, que uno de... Y creo que es parte de lo que decimos, ¿no? Y realmente tenemos la paciencia y el conocimiento para saber sentarnos y escuchar las diferencias de uno y de otro y de qué necesita cada uno. Y eso es muy difícil de decir, lo enlato y lo hago como un producto terminado y lo hago para todos igual. Nuestra No. tarea es muy artesanal y por eso yo te decía lo de la consultora y la de la consulta y lo ejecutivo. Yo siento que yo hago un trabajo ejecutivo porque cada cliente nuevo es un caso nuevo Vos que empieza de hacés- cero. Ustedes hacen una consultoría tailor-made, hecha a medida. No son Exacto. McKinsey, Exacto. Forbes o alguna que te venden Totalmente. un paquete, vale tanto, vos te sentás, ya Sí. te calé así, te sentás con el cliente, lo escuchás y en función de lo que el tipo te dice, vos agarrás y decís, mira, a mí me parece que vos necesitas esto, y en base a eso empiezan a hablar y hasta que llega la contratación del trabajo, me imagino que pasa mucho tiempo, porque va propuesta, contrapropuesta, Sí. propuesta, contrapropuesta, hasta que A los dos veces están es de corto, acuerdo. a veces el proceso es corto, a veces son 2 semanas que encontraste una terna que les gustó y que sí. cerró y es corto.
El seguimiento sigue. Nosotros Obvio. tratamos de no irnos, de Tratamos, seguir no. en contacto. No nos vamos. Seguimos en contacto. Porque también en el agro pasa esto de los idiomas. Digo, estamos con un país grande, no solo es diverso en producción y en habilidades o en oficios, no es diverso en idiomas. Entonces a veces te pasa que un cliente te dice, che, viste fulano que contratamos, que qué sé yo, no está yendo bien y qué sé yo. Hablaste, le dijiste tal cosa, no, pará, lo llamo yo. El otro me dice, no, lo que pasa es que lo quise encontrar 3 días, pero no está nunca. Y a veces es una cuestión de diálogo muy simple, en la que uno puede dar una mano, esa mano en general es gratis. El problema es si te encontrás con un cordobés, ¿cómo traducís? Claro. Pero es divertido. Pregunta, en términos de productividad, ¿cómo estamos en la República Argentina? Hasta que salió, o sea, hasta que el grano salió de la tierra. Después ya sabemos todo lo que pasa. Estamos lejos del potencial argentino. Pero comparado con, a ver, ¿cuál es el país modelo en términos agro-ganaderos? Modelos para nosotros es Estados Unidos. Estados Unidos. Comparado con Estados Unidos, en términos de productividad, hasta que el grano sale del piso. Después de lo que pasa después. Bajos, 65%, calculo. Sí, un poquito menos. Tal vez algunos me van a criticar, colegas, pero la realidad es esta. Hay un montón de recursos que no están puestos, que se los lleva todos los años a alguien. Espera, explícame eso, por favor. Si vos tuvieras el valor total de los granos que cobrados por el productor, tendrías mucho más recursos para hacer inversiones de tecnología, de fertilización básica. No solo desde el lado del productor, sino también desde el lado de los gobiernos y estados. En varias partes del mundo hay inversiones en infraestructura que son fundamentales. Argentina debe tener la menor inversión en infraestructura de camino. Sacar un camión, bueno, punto. Eso es plata. Eso es plata y termina siendo rendimiento. Si vos no llegaste a tiempo para realizar cierta tarea en un campo, porque ese campo, a diferencia de uno de Estados Unidos, no tiene todo un sistema de drenaje que te permita sacar rápidamente el agua, como lo tiene en un campo de Estados Unidos, la diferencia es abismal. O sea, tu campo va a rendir un 20, 30, 40 y hasta un 50% menos a veces. Y esa plata, Argentina la perdió para siempre. La perdió desde hace cuántos años, la venimos perdiendo. Que es plata que no es solo para el productor, es plata para el Estado, es plata para los pueblos, es plata de infraestructura que no se hace. El Estado cobraría más en ganancias. Correcto. Con las carnes pasó lo mismo. Totalmente. Bueno, las carnes, hoy la carne está viviendo un momento de oro que hace no sé cuántos años, tal vez no lo vivieron, en parte empujados por una cuestión internacional. ¿Volvimos a tener la cuota Hilton? Sí, nunca se fue del todo, el tema es a veces cumplirla. Cumplirla, No, exacto, bien, muchas veces era no cumplirla. Los amigos uruguayos, a los cuales les mando saludos, un montón de amigos uruguayos estaban felices cuando perdimos parte de la cuota Hilton y se la llevaron ellos. Pero digo, a ver, un modelo de crecimiento hoy cerquita tenés Paraguay, tenés Brasil, con suelos muy inferiores a los nuestros. Pero espera, lo de Paraguay, ¿es un tema impositivo o realmente es un tema en donde vos podés ir y el suelo es mejor? No, para nada. Mejor no es. Para nada. Mejor Tenés no es. 3 lugares en el mundo donde tenemos la clase 1 y clase 2 de suelos nuestros, es Ucrania, Estados Unidos y nosotros. No tenés estos suelos. Ucrania no está en condiciones. Tenés zona núcleo, Pergamino, toda esa zona. Sí, y ya está de vuelta sudeste, igual. de paso, ya está compitiendo de vuelta. Voy a hacer un alto y voy a mandar saludo a los amigos del sudeste que me han incluido porque yo era del sudoeste. Pero cuando me casé con el señor, así que vamos a mandarle un saludo a los tuiteros del sudeste. Ojo, si nombrás tenés que nombrar a todos con cuidado. No nombramos, pero mandamos Nos quedan 7 minutos de tiempo, así que time killer. Yo soy time killer de este equipo, así que qué mal. Tomemos 2 preguntas más para. Yo tengo una que les va a pegar bajo la línea de flotación. Y dale. ¿Qué pasó con Juana que se lo olvidaron un par de veces? No. Juana nos está escuchando, mirá, debe decir, te pagó. Acá hay algo raro para que haga esa pregunta. Le mandó un mensajito recién, seguro. Sí, seguro que le mandó No, ya lo preví antes. Nosotros investigamos a nuestros invitados durante el fin de semana, entre otras cosas bueno, que hacemos. Los agrónomos andábamos rápido en las camionetas y mi hija tenía una manía de que a la edad donde pudo empezar a viajar adelante, porque es muy legalista, entonces cuando pudo empezar adelante, metía a la hermana en el asiento de atrás, dejaba su mochila y daba toda la vuelta al auto para ir al asiento de adelante y yo arrancaba.
Y la menor, Esperanza, como es muy, muy simpática, decía, Juana, y yo decía, bueno, no se peleen. Atrás, no se peleen. Me decía, no, Juana no está. Entonces yo miraba por el espejo retrovisor y venía Juana corriendo. así, pobre hijita, ¿qué edad? Y 10, 11, porque era la edad Pero donde lo peor es que no nos pasó adelante. una vez. Sí, Nos pasó tres 2 veces. o Nos 3 pasó veces. 3 veces. Tres veces. Pero la tercera esperaba sentadita en el colegio, ya está. Sí, ya volverá. Pobre En algún hija. momento van a Volverá, volver. volverá hasta- Ya lo pagaremos con psicólogos, pero bueno, ya está. Última pregunta. Última pregunta. Profértil se vendió, la parte que tenía YPF se vendió a Deco Agro y otras compañías, Don Mario creo y otras más, están pasando de manos generalmente internacionales a manos nacionales. ¿Cómo le pega el negocio eso? La realidad es que Perdón, sumale a eso el quilombo que hay con la Unión Europea y el Mercosur, que no quieren que se formen los ¿Pero vos querrías? Yo fuera Europa, ni en pedo. yo, Ok. No, claro. yo- a ver, No, bueno, ellos protegen lo suyo, claro. no estoy Pero no depende de mí. No, ellos protegen lo suyo. No estoy Obvio. en la diaria del mercado de fertilizantes. Sí, sepamos que cuando vos hablas de eso, del fertilizante nacional, siempre hablas de nitrógeno. Hablas de básicamente urea, exacto, y los nitratos de amonio líquidos, que puede ser el WAN y otros. Todo lo que es fósforo sí o sí hay que importarlo por una cuestión netamente minera, o sea, no tenemos fósforo para sacarlo. Con lo cual, ya desde muchos años el componente externo de los fertilizantes siempre fue alto, aún teniendo la fábrica acá, ¿correcto? Bien. Entonces yo no sé, yo no soy especialista en fertilizantes, está la asociación Fertilizar, que es donde se nuclean todas las empresas, ellos podrán dar una mejor respuesta, pero no creo que sea un cambio drástico de nada, ¿me explico? Porque ya la importación de fertilizantes es y seguirá siendo muy importante, ¿correcto? De todos modos va a mejorar, o sea, de todos modos mejora en tanto y en cuanto le llega al productor, porque acá tenemos que también... Mejora si hay inversión, decís vos en la planta. Tal cual, mejoras de inversión en tanto y en cuanto las mejoras de precios o le llegan al productor, porque también lo que venimos acá es con una costumbre de que se dan muchísimas medidas que llegan a intermediarios, ¿no? Que llegan a intermediarios, que llegan Y bueno, la última medida que claro. tomó el gobierno fueron 3 que se Tal cual. beneficiaron. Entonces digo, en tanto y en productor cuanto, no se y acá el que benefició. invierte es el productor, y eso es lo que nos tenemos que volver a entender, que el que invierte es el que produce, el que genera puestos de trabajo, el que mueve la economía real. Esto que vos me preguntabas, ¿qué productividad tenemos? Tenemos capacidad de alimentar a 400 millones de personas, y somos 40. O sea, tenemos un techo altísimo. Es lo Perdón. único que no le dan bola a los políticos. Sí. ¿Cuál? Yo quiero hacer un chivo para Colegio Alfarcito. En realidad, hacelo vos, Milagro. Ah, bueno, eso sí, eso ya... No, pues ya la muda, ¿viste? Perdón, esa es la parte más importante del programa. Acá Sí. sí, siempre. Siempre. Bueno, Así y más que, antes de Navidad. Así que... No, independientemente. no, de la fecha independientemente de la época. Tenemos 2 camionetas que se rompieron. ¿Qué necesitas? En el cerro, esas camionetas hacen una tarea fundamental. Estamos hablando de 5.000 kilómetros cuadrados. O sea, hay 18 comunidades en el cual la iglesia, a través del sacerdote Walter Medina y todo un equipo de gente muy importante, va y colabora con todas estas comunidades, con la 18 parte escuelas educativa. primarias que están del Estado, que bueno, que se Entonces, acompañan para estas eso. camionetas cumplieron 860.000 kilómetros. En el cerro, que es un desgaste extra. Se cuidaron mucho, fueron Entonces, 15 años. bueno, Milagro y el colegio acaba de lanzar una campaña en búsqueda de donantes, desde el más chiquitito hasta el más grande que Sí, le quiera, pusieron a la campaña para Kilómetros de comprar Esperanza. estas 2 camionetas que necesitamos urgente porque... Yo les voy a contar un secreto. Dele, A ver. Tenemos un amigo que fue el que creó este programa hace ya 11 años, Claudio de Estefan. Claudio de Stefano, que tiene una tarea, que tiene un sticker que dice: cuando veas una tarea, ponete y hace la voz. Yo les voy a pedir que esto que ustedes están contando se lo pasen a Willy Sí, cómo no. en un pequeño WhatsApp Sí, cómo no. y nosotros se lo En un vamos WhatsApp nomás. ¿Eh? Pequeño, ¿no? En un WhatsApp. Pequeño En un WhatsAppito. Un En un WhatsAppito. Vos decís porque ella habla mucho, no, pero escribe En un poco. WhatsAppito. Escribe poco. En un Escribe WhatsAppito cortito. se lo vamos a mandar a Claudio de Stefano, que tiene un grupo que se llama Only Bridge,
que es toda la gente que necesita cosas y otra gente muy solidaria que da cosas. No cosas chiquitas, cosas grandes. La semana pasada se inauguró el Museo de Malvinas. Lo que ha hecho con el Museo de Malvinas. Lo que ha hecho con el Museo de Malvinas y lo que ha hecho con otras cosas. Yo tengo historias para contar. Chapo, miles. Claudio, la verdad. Chapo, Claudio. Muchas gracias. Así Muchas que gracias. Sí, pasaron los datos. Los vamos a Bien. ayudar. Se lo mandamos al tío de la señorita. Al tío de Ah, la... mirá. Agustina, vos te vas a ocupar de que le llegue bien a tu tío Claudio. Y, No, es que le llega a Tincho. sí. La verdad es que hacer llegar a estos lugares, yo creo que en un país tan grande, la productividad que tenemos todos y la gente de la ciudad tiene que entender también que lo que está en el interior no está lejos, no es ajeno, que es menos gente, que por ahí son menos votos, que por ahí son... pero realmente es la que puede dar un empuje también a que no estemos 12 millones de personas apiñados en malas condiciones, ¿no? Donde no sabemos si a nuestro hijo lo matan mañana o si le pasa algo. Y no hablo de los que tenemos, hablo, el que tiene miedo de salir a la calle es el que tiene que levantarse a las 5 de trabajar en el conurbano, ¿no? Entonces yo digo, ¿por qué un sanjuanino tiene que venir a estar acá cuando tiene una provincia rica y con producciones que podría estar viviendo bien? Igual, Milagro, yo entiendo desde la parte racional, entiendo todo lo que vos decís y estoy totalmente de acuerdo. Pero el gobierno no va a hacer absolutamente nada, lamentablemente. Están en otra sintonía totalmente distinta, viviendo en Narnia. Si no nos ponemos nosotros a hacer las cosas No, eso desde para ya. ayudar a la gente. Con este y con cualquier gobierno. Todos los demás, todos. Hay que O sea, empujar de abajo hacia tenemos arriba. Tenemos una clase política que vive en Narnia. No tengo ningún problema en decirlo. Eso que tenemos un montón de amigos políticos. Sí. Todos los tenemos Pero- y algunos tienen muy buena voluntad, pero igual no alcanza. Pero si no están ustedes, si no están los de Al, si no está Mica, qué sé yo, y cuánta gente más que hemos entrevistado que hace cosas, esto no anda. O sea Con que Deal depende. y con Haciendo Camino tenemos una historia muy juntas porque Chifri el premio Banderado lo ganó junto con ella salió segunda banderada y él salió primero. La primera edición del premio. Cuando estaba con Wow. Conina en Santiago. Así Catalina que tenemos estuvo acá Catalina hace- tenemos un 3 semanas. 3 semanas. gran recuerdo con Cata Hornos, sí. La gran mujer. Chicos, gracias por venir. Muchísimas Muchas gracias a por ustedes. invitarnos. Felicitaciones. Muchas Acá. gracias. Muchas gracias. Y Es bueno, una oportunidad Un lindísima. beso, Siguen a siguen Espe. llegando los- Un beso a Espe. Un beso ¿eh? Es a que A Eve quería también. venir, no lo se hubiera dejamos. robado el programa. Gran amiga de la casa. Gran amiga de la Y ya casa. que estoy, le mando un beso a Delfina, mi nieta. Ah, Por Claro que supuesto. sí, a Pipi. Pipi No es- puedo olvidarme de Pipi. Tampoco Pipi, tampoco Pipi. Tal cual. Vamos al corte. Lujo, Willy. Ya debemos tener al próximo invitado. Ya me dicen que sí. Lujo total. Y seguimos. Bueno, Muchas gracias. estamos haciendo No, buenos gracias a programas ustedes. últimamente. Sí, trata